Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto que ya estén conectándose en esta reunión, en esta sección que tenemos que son charlas de café. Reciban un cordial saludo por parte de todo el equipo de servidores del Movimiento 1910 y bueno, pues estamos aquí ya esperando a que todos se puedan ir conectando. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy porque pues el tiempo ya lo tenemos encima. Así es que espero que pues ya puedan estar viendo sin ningún problema la imagen y puedan tener sonido, que todo esté correctamente. Si me pueden enviar ahí a alguien a lo que es al chat o al grupo de WhatsApp, si puede, si sí está todo correcto, si escuchan, si ven la imagen, si todo está correcto para poder iniciar. Si alguien me puede hacer favor de enviar un mensaje al grupo de WhatsApp o por aquí por el chat. Recuerden que dentro de la misma aplicación les aparece por ahí les aparece un signo de interrogación y ese es para el chat precisamente para que puedan escribir. También pueden utilizar o abrir su micrófono para quien también desee abrir el micrófono y pueda comentarme si se ve la imagen, si están viendo la pantalla la imagen y si me escuchan bien, si no tenemos problema de transmisión. Ah, bueno, ya escuché a alguien por ahí, ya abrió el micrófono alguien. Ok. Bueno, pues estamos ya listos para iniciar y recuerden que, bueno, pues en esta sección de charlas de café es muy importante también que todos podamos participar. Así es que en un momentito más, ya una vez que entremos al tema, vamos a tener espacio ahí para que ustedes también puedan participar, puedan comentar, compartir lo que opinan sobre el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Así es que, bueno, el tema del día de hoy es el dilema de la incredulidad. Es el tema del día de hoy. Y bueno, pues yo abrí la cámara para mostrarles. Déjenme ver si voy a mostrarles ahí el folleto. Espero que sí lo puedan estar viendo. Ok. Ahí está. Este es el folleto. Este folleto es el que estamos trabajando, que es Lo mejor de Bill. Es un folleto que les estoy mostrando ahorita aquí en la pantalla, en la cámara. Espero que lo puedan ver, ahí lo acerco un poquito más. Este folleto es el que estamos trabajando y en verdad se los recomiendo que puedan, si es que ya lo tienen, puedan leerlo. Si no lo tienen, puedan adquirirlo, puedan pedírselo ahí pues al encargado de la literatura. Este folleto es con el que estamos trabajando. Y bueno, pues el día de hoy vamos a arrancar con nuestra sesión charlas de café y espero que, pues bueno, hayan tenido el tiempo para poder tener lista su taza de café o de té, lo que más les agrade. Para poder iniciar con esta transmisión, vamos a arrancar ya con todos los que están conectados. Esperemos que los demás se vayan conectando. Algunos están teniendo ahí algunos problemas para poder conectarse, pero bueno, esperemos que puedan solucionarlos ahorita. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy, domingo 18 de septiembre, en esta sección de charlas de café que son transmisiones totalmente en vivo por parte del equipo del Movimiento 1910 y el tema del día de hoy es el dilema de la incredulidad. Vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de la fe. De acuerdo a cómo lo estamos trabajando o como viene dentro de lo que es este folleto, que en verdad, nuevamente les digo, se lo recomiendo mucho. Espero que todos estén escuchando bien el audio, que puedan estar viendo bien la pantalla. Si alguien quiere, si me puede apoyar escribiendo ahí en el grupo de WhatsApp o por aquí por la aplicación a través del chat, nada más que me confirmen que sí está bien el audio, que está bien la imagen, para que ya podamos comenzar. Si alguien me puede apoyar ahí
en el chat o en el grupo de WhatsApp, nada más para saber que todo está en orden. Yo aquí me aparece que todo está en orden. Así es que, pues vamos a comenzar. Ok, no. La aplicación para el chat. Ok, gracias. Sí se escucha y se ve todo. Muchas gracias. Dentro de la misma aplicación, bueno, ahí donde estás viendo, te debe de aparecer un signo de interrogación y ese es para el chat. Por ahí debe de aparecer. Pero si no, ahorita yo más adelante voy a abrir los micrófonos a todos para que puedan, cuando gusten participar, vamos a estar participando. Ahí está ya en el chat, ya me están escribiendo. Ok, perfecto, ya lo encontraron. Me parece perfecto. Pues muchas gracias a todos los que ya están conectados. Esperemos que sigan conectando más. Y para todos los que nos están viendo a través de la grabación, si tú ya estás viendo esta sesión a través de la grabación, pues recibe un cordial saludo por parte de todo el movimiento 1910. Vamos a arrancar con este tema. Para mí, un tema muy interesante, además, muy interesante y muy importante, sobre todo muy importante en esta parte de pues el proceso de recuperación, el proceso de ir entendiendo un poquito más de cómo puedo aplicar estos principios espirituales o estas herramientas espirituales que tengo a mi alcance para poder, perdón, estoy viendo aquí los mensajes del chat, del WhatsApp. Ok. Entonces, un tema muy, muy importante, muy interesante. Espero que ahorita, en un ratito más, ya que todos estemos, ya que veamos un poquito del tema, pues todos puedan participar y me den su opinión, su punto de vista sobre el tema. Como les comentaba, vamos a hablar de un tema que es la fe. Aquí vamos a hablar de lo que es la fe. Y esto hace que pues, el tema sea muy interesante. A mí son temas que en verdad me llaman mucho la atención. Son de mucho interés para mí porque en verdad yo tuve un gran conflicto con esta parte. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Voy a leer un poquito, ya saben cómo es la dinámica para los que se conectan por primera vez. Voy a leer un poquito sobre lo que yo vaya leyendo. Vamos a ir participando, dando nuestras opiniones y pues trataremos de dar alguna explicación de todo esto que vamos tocando. Porque pues bueno, de eso se trata, por eso son las charlas de café, porque estamos entre amigos, estamos en confianza, estamos en familia y bueno, vamos a hacer que estas sesiones sean unas sesiones que nos dejen a todos un gran aprendizaje. Dice el tema, y esto viene dentro del folleto, nuevamente recuerden, estamos trabajando el folleto Lo Mejor de Bill. Y dice el tema, Dios, tal como lo entendemos. La frase Dios, tal como lo concebimos, es quizá la expresión más importante que podamos hallar en todo nuestro vocabulario, dentro de AA, dentro de la extensión de estas 5 significativas palabras, puede estar incluida cualquier clase y grado de fe, junto con la positiva seguridad de que cada uno de nosotros puede escoger la propia. Voy a repetir esta parte porque estamos iniciando con el tema. Dice Dios, tal como cada quien lo entiende o como lo entendemos, dice la frase Dios, tal como lo concebimos, es quizá la expresión más importante que podamos hallar en todo nuestro vocabulario dentro de AA. Dentro de la extensión de estas 5 significativas palabras puede estar incluida cualquier clase y grado de fe, junto con la positiva seguridad de que cada uno de nosotros puede escoger la propia. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a arrancar el tema. Como yo les decía, estamos tocando este tema que es este es el tema del día de hoy, el dilema de la incredulidad. Vamos a tocar, obviamente, el tema de la fe, y esto es muy importante. Así es que voy a apagar tantito aquí la cámara para que pueda quedar la pantalla completa. Bueno, entonces, así es como arrancamos. Nos está hablando aquí el folleto de una frase que seguramente tú ya has escuchado, tú que estás en una agrupación donde se trabajan los 12 pasos, seguramente te has encontrado con esta frase que es Dios tal como lo concebimos. Y dice que estas palabras pueden o tienen un gran significado porque dentro de estas palabras puede estar incluida cualquier clase y cualquier grado de fe, con la positiva seguridad de que cada uno de nosotros puede escoger la propia.
Y miren, antes de entrar un poquito más al tema, quiero comentarles esta parte que es también muy importante de mencionar. Esta cuestión de la fe, cuando regularmente la mayor parte de la gente que llegamos a una agrupación, que llegamos a un grupo de ayuda mutua, donde se trabaja con los 12 pasos, regularmente la mayoría, por no decir que todos, pero la gran parte, llegamos con un conflicto en este tema, llegamos con una cuestión ahí donde esta parte de la fe, tal vez para algunos, es una cuestión que nos cuesta mucho trabajo poder entender y poder, pues sí, poder practicar o poder vivir esta parte de la fe. Y de eso se trata esta parte de este folleto. De hecho, son unas cuantas hojas de este folletito que nos habla de este tema, porque como lo dice aquí, dice, para todos aquellos que niegan o dudan seriamente de una deidad, estas expresiones enmarcan una puerta abierta sobre cuyos límites el incrédulo puede dar su primer paso fácil hacia una realidad hasta aquí desconocida para él, el reino de la fe. Entonces, muchos de nosotros llegamos a una agrupación pidiendo ayuda, así desesperados por alguna situación que es la que nos ha llevado a encaminar nuestros pasos hacia una agrupación, ya sea una adicción, ya sea una cuestión emocional, un problema emocional, la neurosis, cualquier tipo de situación que fue la que nos orilló a pedir ayuda. Y entonces llegamos, pues sí, con esa necesidad de ser ayudados por la cuestión que estamos atravesando, que en ese momento estábamos atravesando, pero sin duda que muchos, pues llegamos en esta parte pues muy confundidos, algunos negando totalmente este asunto de la fe, otros pues creyendo tenerla, pero como que no había dado el suficiente resultado para poder salir adelante. Y entonces hay una verdadera confusión con esta parte de la fe. Y aquí dice que pues nos permite, ¿no? Hasta este momento poder dar este primer paso de una manera fácil para todos aquellos que negamos tal vez la existencia de un poder superior, o aquellos que estamos con un conflicto en esta parte de creer en un poder superior, de tener fe en un poder superior, porque miren, vamos a ser claros en este sentido, y aquí el punto está en que yo aprenda, o en que yo entienda, más que aprenda, que la cuestión más importante es comprender, aquí sí poder comprender que necesito un poder superior, que dice la literatura, dice en parte de nuestro libro, dice que el problema está en la falta de poder. Había yo perdido todo el poder, ya no tenía el poder para poder salir de esta situación que yo estaba atravesando, que en mi caso fue la cuestión de la adicción, y entonces yo ya no tenía poder, ningún poder tenía ya para poder dejar de consumir drogas o dejar de consumir alcohol, y entonces falta de poder, dice el libro, ese es el problema, falta de poder. Y lo que se requiere para poder darle frente a la problemática, en este caso de la adicción, pues se requiere de un poder superior a mí para que me pueda ayudar a salir de esta situación. Entonces, entender que lo que se necesita es un poder superior, ese va a ser el trabajo, entender que mi poder o el poder que yo consideraba tener ya no era suficiente, yo ya había perdido ese poder. Falta de poder, como lo dice el libro, yo ya no tenía poder ante ese problema y entonces requería urgentemente de un poder superior a mí que fuera capaz de ayudarme a poder salir de esa problemática. Y entonces el folleto dice, al principio casi la mitad de los miembros de la comunidad eran gente que no podía creer lograr tener una fe activa, pero se dieron cuenta que en cuanto pudieron depender de un poder superior, así haya sido de su grupo, es cuando se quitaron esa ceguera y vieron el camino despejado. Entonces, para ser sinceros, casi la mitad, dice, de los miembros que llegan a las agrupaciones, que llegaban o que todavía llegan, casi la mitad de ellos era gente que no podía lograr creer tener una fe activa.
hasta que se dieron cuenta que solamente dependiendo de un poder superior, así haya sido ese poder superior su propio grupo, es cuando se quitaron esa ceguera y vieron el camino despejado. Entonces, vamos a ir aclarando estos puntos. A mí lo que me interesa es que vayan entendiendo, que todos vayamos entendiendo el concepto de este folleto, qué es lo que nos está dando a entender con este tema, porque yo lo que quiero es que posteriormente a esta sesión ustedes puedan leer los temas de este folleto y entonces vayan ampliando más pues esta parte del conocimiento de lo que nos da la literatura. Entonces, dice aquí que la mitad, o sea, una gran cantidad de personas llegamos así, creyendo que pues es imposible tener una fe. Pero hasta que nos dimos cuenta que se necesita depender de un poder superior, es hasta ese momento donde pues podemos quitarnos esa ceguera y ver el camino un poquito más despejado. Entonces, es importante hacer mención de esto, depender de un poder superior. Y aquí pone el ejemplo, cuando uno comienza, pone el ejemplo, así sea tu grupo, cuando tú aprendes a depender, en este caso, de tu grupo, por ejemplo, cuando uno inicia de tu grupo, porque es un poder superior a ti que te va a ayudar a poder salir de tu problema, es cuando ya vamos empezando a ver el camino más despejado y empezamos a aplicar ya las herramientas que nos da este programa maravilloso de recuperación. Así es que, hablando del tema de la fe, pues estamos hablando de que se requiere depender de un poder superior y para eso necesitamos fe, así sea la más mínima, eso es lo que quiero que nos quede claro a todos, así sea la más mínima, el más mínimo grado de fe es el que se necesita para poder comenzar a trabajar en todo esto. Y necesitamos esta fe, así sea un mínimo grado de fe, pero lo necesitamos para comenzar a depender de un poder superior. Bueno, pero es que yo tengo problemas ahí todavía con la cuestión de Dios, yo como que no creo mucho, como que estoy muy confundido, o creo o no creo definitivamente en eso, o creo en otra cosa, no sé. No importa, aquí dice, no te preocupes, lo que debes de entender es que requieres un mínimo grado de fe para poder depender de un poder superior, así sea tu grupo, si tú dices, bueno, voy a depender del grupo porque es un número de personas que están ahí, que ya han podido solucionar su problema y de ellos me voy a agarrar ahorita para poder solucionar el mío. Está bien, de eso se trata. De hecho, eso es lo que nos está diciendo el folleto, de eso se trata. Así tu dependencia, cuando tú vas comenzando en este proceso, sea de tu propio grupo, no importa, está bien. Esto ya es tener fe, porque ya estás poniendo tu confianza en ese grupo de personas que ya han podido solucionar su problema y que te van a ayudar a ti a poder solucionarlo. No sé si hasta ahorita me voy explicando, si hasta ahorita me van entendiendo. Si alguien desea participar, ya saben, solamente es cuestión de que puedan abrir su micrófono y pueden participar, ¿eh? Si alguien, hasta aquí, vamos bien, me estoy explicando bien, me va entendiéndose el tema. Hasta ahorita, si alguien quiere, por favor, abrir su micrófono y poder dar su opinión para que no me hagan sentir que estoy solito aquí. A ver si alguien puede abrir su micrófono y poder participar. Ya están abiertos, para que ya saben cómo darle clic ahí en el micrófono y ya pueden hablar. Ya tienen el micrófono abierto. Sí, ya todos les abrí el micrófono, ¿eh? Bueno. Bueno, ahorita ya está abierto su micrófono para que quien guste dar su opinión, ahorita les voy a pedir en el espacio para que puedan dar su opinión. Entonces, vamos a continuar con esta parte de este tema. De hecho, voy a irme un poquito rápido por la cuestión del tiempo. De hecho, el tema no es muy largo y sí les recomiendo que lean el folleto para que lo lean con mayor detalle. Dice, algunos piensan que si se acercan a un grupo serán presionados para someterse a una determinada fe o teología. Sencillamente no se dan cuenta que la fe nunca es una necesidad
para ingresar a la comunidad, que la sobriedad se puede adquirir fácilmente con un mínimo aceptable de fe y que nuestros conceptos de un poder superior y Dios, tal como lo entendemos, proporcionan a todos una elección casi limitada de creencia espiritual y de acción. Esto es muy importante que lo hagamos, que resaltemos en este punto, porque aquí está una gran herramienta que yo puedo tener si es que tengo conflicto con este tema, con esta parte de la fe, con el tema de Dios. Si tú eres alguien que está teniendo conflictos con ese tema, no te preocupes, aquí la misma literatura, aquí el mismo folleto te está dando ya las bases, las herramientas, para que tú puedas darle seguimiento a tu proceso de recuperación, para que puedas ir avanzando de una manera muy sencilla, ¿no? Como lo dice aquí, porque algunos no se acercan a un grupo, tienen mucho temor de acercarse a un grupo porque piensan, y esto es muy importante, muchos piensan que si se acercan a un grupo, entonces se les va a presionar a que deben de creer en tener cierta fe o someterse a una determinada fe o una creencia o una teología, como dice ahí. Muchos piensan que si se acercan a un grupo los van a hacer, los van a obligar, esa es la palabra, los van a obligar a creer forzosamente en un Dios o en una fe determinada, y eso es mentira, eso no es real, por lo menos no como lo marca el programa, por lo menos nosotros como Movimiento 1910, que nos agarramos de estos 12 pasos de este maravilloso programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, por lo menos nosotros nos enfocamos y nos basamos en esta parte que habla el programa de recuperación de AA, donde dice que aquí no hay quien te vaya a obligar a creer absolutamente nada. Aquí no hay quien te obligue a creer en determinada fe o determinada creencia. Tú puedes llegar libremente a acercarte a un grupo sabiendo que no es necesario que para ser parte, por ejemplo, de nosotros, vamos a hablar del Movimiento 1910, para ser parte de nosotros como movimiento, como comunidad, no necesitas no se te va a obligar a creer en nada, en determinada fe o en teología. Aquí la cuestión es que tú mismo tengas tu propia fe, tú mismo tengas tu propia convicción y tú mismo puedas tener un concepto claro de lo que tú crees de manera libre, ¿no? Dice, porque sencillamente la gente cuando tiene este miedo de que se le va a obligar a creer en algo no se da cuenta que la fe no es una necesidad. O sea, tú tienes un problema, vamos a llamarle alcoholismo, vamos a llamarle adicción a las drogas, vamos a llamarle neurosis, vamos a llamarle ansiedad, vamos a llamarle depresión, vamos a llamarle celotipia, no sé, relaciones destructivas. El problema que tú estés teniendo o con el cual tú llegaste a pedir ayuda, aquí no importa, tú puedes lograr tu sobriedad, tú puedes lograr tu estabilidad emocional y como lo dice aquí el folleto, sin la necesidad de que para esto tengas que tener una fe, una creencia obligatoriamente. No, dice aquí el folleto. Lo único que se necesita es tener un mínimo de fe y que nuestro concepto de un poder superior como nosotros lo entendemos, proporciona esto, o sea, una elección casi limitada. Aquí pueden entrar todos. Aquí entran todos. Aquí entran quien cree en Dios, quien no cree en Dios, quien cree en cierto Dios y tal vez para el otro es otro Dios. O sea, aquí lo más importante es tener esa fe, ese mínimo aceptable de fe, para que tú puedas tener esa dependencia de un poder superior o de Dios como tú lo entiendas, para que puedas continuar con todo el proceso que sigue de los pasos de recuperación, de todo el proceso de recuperación, para que puedas entonces entrar en esta parte de la vida espiritual con el propio concepto que tú tengas. Es lo más importante, que quede claro que aquí no se te va a obligar, nadie te obliga. Si tú estás en una agrupación donde se trabajan los 12 pasos, nadie te puede obligar a creer en una determinada fe o creencia. Entonces, eso ya no sería estarse basando a los principios del programa, sino pues ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Totalmente distinta, pero un programa de recuperación de 12 pasos basados en el programa de Alcohólicos Anónimos y como nosotros que utilizamos este programa dentro de nuestro movimiento,
bueno, nos estamos basando a esto, donde hay esa libertad para poder creer y tener esa fe como, como tú mejor lo decidas, ¿no? Así es que dentro de este folleto hay otro tema también muy importante. Bueno, dentro de este folleto, dentro del tema que estamos tratando, hay una parte muy importante que dice, ¿cómo transmitir estas buenas nuevas? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para transmitir esto? Para decirle a la gente, mira, tú puedes acercarte a un grupo. Miren, aquí hay dos puntos muy importantes. Por una parte, a mí me está dando las herramientas y me hace entender que yo puedo ser parte de este movimiento, que yo puedo beneficiarme, que puedo obtener esta recuperación, puedo obtener esta sobriedad, esta estabilidad emocional, aplicando estos principios. Entonces me está dando las herramientas para que yo pueda pues poner en práctica todo esto. Y por otro lado me está diciendo, bueno, también esa responsabilidad que tú tienes de llevar este mensaje, cómo transmitir estas buenas nuevas, dice, de nuestros problemas más, es nuestro problema más desafiante. Claro está, obviamente, porque aquí es donde tenemos esa gran tarea, esa gran labor de, bueno, si yo voy a invitar a una persona, mira, ¿sabes qué? Te invito a una agrupación, te invito en ejemplo, aquí el ejemplo con nosotros, te invito a Movimiento, es un grupo donde pues nos trabajamos con un programa de recuperación y entonces vamos a darle todos los datos, toda la información y hacerle entender a las personas que nosotros vamos a transmitirles este mensaje, que no es una agrupación o un programa religioso, que no es necesario tener una convicción o tener una creencia, una determinada fe, ¿no? O sea, que así creas o no creas, tengas fe o no la tengas poca fe o tal vez no tengas idea de todo este tema. No importa, aquí todos cabemos, todos entramos, a todos se nos abre la puerta, porque así es de maravilloso este programa, ¿no? Y miren, les voy a dar este dato importante. Ya estoy avanzando de aquí a la información. Me fui ahorita así de filo para que ahorita ustedes me den su opinión también, ¿no? Dice, no hay duda de que algunos fueron, bueno, aquí en la imagen que están viendo en la pantalla, pues está aquí, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, una serie, hay varias fotos de muchas personas. Esto representa que el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos es el día de hoy está representado en todo el mundo, o sea, en todo el mundo, en la mayor parte del mundo ya hay alguna agrupación que trabaje con el programa o hay grupos donde se trabaja con este programa tan maravilloso. Y entonces, pues sí, mucha gente, millones de gentes al día de hoy nos hemos salvado gracias a la efectividad de este programa de recuperación. Millones de gente nos hemos salvado, pero también es cierto, como lo dice aquí, no hay duda de que algunos fueron demasiado débiles para hacer siquiera el intento. Otros no pudieron o no quisieron admitir su alcoholismo, ¿no? Su dependencia o su adicción. Es más, otros no pudieron enfrentar los problemas subsayentes de su personalidad y muchos se apartaron aún por otras razones. Entonces, aquí lo que nos dice el folleto, y los invito a que lo lean, yo les estoy dando la información así de manera muy resumida, pero yo los invito a que lo lean, porque aquí nos dice el folleto que es cierto, millones de personas nos hemos salvado gracias a la efectividad de este programa, pero también es cierto que una gran cantidad de gente, ha llegado a pedir ayuda a las agrupaciones y mucha de esa gente ha estado, pero se ha retirado. Y mucha de esa gente no ha vuelto jamás a una agrupación. Entonces, sí, muchos nos hemos salvado, pero también es cierto que muchos han llegado y muchos se han ido y no han tenido la misma oportunidad de salvarse. Y entonces aquí nos dice el folleto, bueno, algunos se fueron porque eran demasiado débiles, ¿no? O sea, no querían hacer el intento por cambiar, otros porque no pudieron o porque no quisieron admitir su problema, y otros porque no quisieron enfrentar sus problemas de personalidad, ¿no? Algunos otros se apartaron por muchas otras razones, pero ¿cuál es el punto importante? Y es a lo que los quiero yo llevar. No podemos contentarnos con echarle la culpa de estas recuperaciones fracasadas a los recién llegados. No podemos decir, bueno, pues es que llegó o llegaron, pero pues
no tenía las ganas de cambiar y se fue y ya nunca lo volvimos a ver. No nos vamos a contentar con el hecho de decir, pues es que no quisieron, ¿no? Hay que también entender que nosotros llevamos una gran responsabilidad ahí. Dice, por eso posiblemente una gran mayoría no recibió la clase y la cantidad de patrocinio, de atención que tan urgentemente necesitaban. No nos comunicamos con ellos como podíamos haberlo hecho, de tal manera que nosotros los perdimos. Y miren, quiero mencionar esto, es muy importante. Espero que pues el tema les sea de su interés, porque aquí está hablando de algo muy importante. Es cierto, mucha gente llega y muchos, porque no todos se van a quedar por muchas razones, ya lo vimos hace un rato. Muchos no quieren, muchos no están preparados, muchos no quieren enfrentarse con los problemas de personalidad, en fin. Pero también es cierto que una gran cantidad de esas personas que llegan o que han llegado y se han retirado, también ha sido porque dentro de nosotros hay una responsabilidad y tal vez sea importante hacer un análisis y decir, bueno, esas personas que han llegado y que no se han quedado, tal vez sea que yo no les he comunicado de manera adecuada, no me he acercado a ellos, no les he compartido la información necesaria, no los he escuchado, no les he dado la atención que necesitan. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Porque si estamos hablando de fe, si estamos hablando de esta parte que cuando un alcohólico llega, un adicto a las drogas llega, cuando llega un depresivo, cuando llega un neurótico, cuando llega alguien con ansiedad, cuando llega alguien así como nosotros sabemos cómo llegamos a una agrupación a pedir ayuda, cuando alguien llega así en esa situación tan desesperada y no hay esa cuestión de detenernos a darle la atención que necesitan, entonces esa persona puede retirarse, ¿no? Puede retirarse y puede ser que también ahí sea parte de nuestra responsabilidad, como lo dice aquí el folleto. No lo estoy diciendo yo, lo dice el folleto. ¿Cuánta gente se ha ido y tal vez es porque no le hemos dado la atención que necesitan? ¿Cuánta gente se ha ido tal vez porque no me he sentado a escucharle? O tal vez porque no me he sentado a platicar y a darle la información, de decirle de qué se trata la fe, ¿no? De que solamente necesita poner ese empeño para poder confiar en que su poder superior, en este caso podríamos decirle que podría ser el grupo al principio, que confíe en nosotros, que le vamos a ayudar a salir adelante con las situaciones que está pasando. No lo sé, es cosa de que todos nos pongamos a reflexionar y a decir, bueno, pues hay que pensar en la gente que ha llegado y por alguna razón ya no ha vuelto, porque también es cierto que llevamos gran responsabilidad. Y esto es lo interesante de este folleto. Aquí el cofundador dice, en parte de su experiencia, yo los invito a que lean el folleto porque ahí viene toda la historia, pero ahí dice el cofundador, dice, yo no hice más que arruinarlo todo con esta clase de arrogancias inconscientes. Dios, como yo lo entendía, tenía que ser para todos. Unas veces mi agresividad era sutil y dañina, quizás fatal para muchos incrédulos. Naturalmente que esto no se reduce a la práctica del paso 12, es muy posible que se manifieste en nuestras relaciones con todo el mundo. Aún ahora me sorprendo yo mismo cantando el viejo refrán, haz lo que yo hago, cree en lo que yo creo o lo verás, ¿no? Y miren, aquí es muy importante, ojalá que me esté dando a entender, porque aquí son puntos muy importantes saber esto. Aquí el cofundador nos está diciendo, bueno, él al principio dice, estaba arruinándolo todo con esa arrogancia inconsciente, porque es cierto, no era de una manera consciente, no era con la intención, ¿no? Pero esa arrogancia en donde el Dios, como yo lo entiendo, así debe de ser para todos, platica en su experiencia él, la experiencia que tuvo, la experiencia espiritual que ya platicamos en alguna de las sesiones, y entonces él quería que para todos fuera igual. Pero dice aquí, y esto es muy importante que todos lo entendamos, esto no se reduce solamente cuando yo paso el mensaje. Esto también se puede manifestar en todos los ámbitos de mi vida, en todas las relaciones en mi vida. Tal vez mi arrogancia se manifieste no solo en el grupo, sino también en mi trabajo. Mi arrogancia tal vez se presente en mi familia, tal vez mi arrogancia se presente en la sociedad,
esa arrogancia de decir es que yo tengo la razón y ustedes están equivocados, yo tengo la única verdad. Y esa arrogancia es la que no debe de ser, esa arrogancia es la que nos va a cerrar la puerta para que alguien pueda abrir pues su corazón y pueda tal vez platicarnos que necesita ayuda o solicitar la ayuda. Entonces, dice aquí siempre con ese dicho, ¿no? Haz lo que yo hago, cree lo que yo creo, porque si no, no vas a salir adelante, ¿no? Entonces, hay que tener muy en claro estos puntos, porque dentro del folleto hay una experiencia maravillosa donde habla la experiencia, la historia de cómo inició todo esto. Y ahí en la imagen ustedes están viendo una reunión y yo se los voy a platicar así de manera muy rápida. Una reunión así que hubo cuando todo esto comenzaba y dice, dentro de esa reunión había, llegó una persona, ¿no? Un recién llegado, llegó por primera vez a su reunión y entonces aquí es donde se vio el ejemplo de lo que puede ser el alto precio del orgullo espiritual. Y entonces llega a su reunión y entonces sube, bueno, no sube, habla uno de los compañeros que estaba ahí, uno de los miembros ya del grupo, comienza a hablar de su historia, comienza a hablar de sus días de bebedor, comienza a hablar de todo lo que sufrió en el alcoholismo, comienza a hablar de todos sus problemas relacionados al alcohol y empieza a hablar de su historial, de su historia y empieza a platicarlo y entonces el candidato, el que llegó por primera vez a esa reunión, le parece interesante, le parece que muchas de las cosas que escucha él de esa persona son cosas que ha vivido y entonces queda impresionado con el primer orador. El primer orador que habló de su historia, que habló de sus problemas del alcohol, que habló de todo lo que estaba pasando. Entonces, le parece, pues, interesante, ¿no? Se impresionó con esa participación de ese primer orador, pero después sigue otro, le toca la participación a otro de los compañeros integrantes del grupo, otro alcohólico, y dice el folleto, ¿no? Dice, siguió hablando otros dos posteriores, pero dice el folleto, mejor dicho, predicadores, ¿no? Así lo encierra entre paréntesis, porque entonces estas dos personas que siguieron posterior empezaron a hablar, pero ya no lo hablaron de la misma forma, ya no empezaron a hablar de su historia como lo hizo el primer orador, sino estos siguientes dos oradores empezaron a enfocar sus charlas hacia la frase, dice el folleto, hacia la frase Dios tal como yo lo comprendo. Y todo estaba bien hasta ahí, ¿no? Hasta ahí todo estaba bien, pero estas dos personas lo que empiezan a hacer es, empiezan a hablar, pero de una forma ya arrogante, y entonces el problema radicó en la actitud en la que estos hombres comenzaron a hablarle al recién llegado, y le empezaron, pues básicamente a predicar, ¿no? Le empezaron a predicar y a decirle, mira, es que Dios como yo lo comprendo, pero es que funciona de esta forma, y tiene que ser de esta forma y tienes que creer así, porque dice aquí que uno de los oradores, el último orador, se atrevió incluso a hablar de sus propias convicciones, o sea, le empezó a hablar de lo que él creía, ¿no? Le empezó a hablar de sus creencias y le empezó a decir, pues es que tú debes de creer en esto, porque es de la forma en la que te va a funcionar, a mí me funcionó así, a ti es la forma en la que te va a funcionar, y ahí es donde entró la arrogancia. ¿Qué pasó con el recién llegado? ¿Qué hizo este recién llegado cuando empieza a escuchar estos dos últimos oradores? Ya con esa arrogancia donde ya parecía que lo estaban regañando, porque casi le estaban diciendo, si tú no crees como nosotros creemos, no te va a funcionar. ¿Qué pasó? Ahí está la imagen en la pantalla, ¿no? Nosotros somos los que tenemos la única verdad. Esa fue la actitud que tomaron esos dos oradores que siguieron, y con esa arrogancia de decirle, nosotros tenemos la única verdad. ¿Y qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con este recién llegado? Bueno, pues tristemente, lo dice el folleto, este candidato dijo, ya es suficiente, se paró y se salió de la reunión y no regresó jamás. Su padrino intentó explicarle después que realmente eso no era el programa de Alcohólicos Anónimos, que eso no era el programa de recuperación.
pero ya era demasiado tarde, ¿no? Ya era demasiado tarde y ya nadie pudo establecer un contacto con esta persona después de ese incidente. Y además de eso, ¿no? Él, el candidato, el recién llegado, tuvo un buen pretexto para seguirse emborrachando. ¿Por qué? Pues porque dijo, bueno, pues es que yo fui, pero ahí me regañaron y querían que yo creyera en esto y creyera en lo otro. No, a mí no me agrada eso. Se retiró, ya tenía su excusa perfecta para seguir bebiendo. ¿Y qué pasó? Dice, cuando se supo de él por última vez, cuando tuvieron noticias de este candidato, de esta persona, pues dice ahí el folleto, parecía que estaba listo para tener una cita prematura con la muerte. Esta es la realidad. Y aquí es donde yo quiero detenerme un poquito, ya el tiempo ya nos ganó, y comentarles nada más que esto es de vida, ¿no? O sea, esto es de vida o muerte, aquí estamos jugándonos la vida y por eso es muy importante que yo tenga bien entendido que la forma en la que yo me puedo expresar o le pueda yo darle información a alguien que se acerca a nuestro grupo, si yo tengo esa arrogancia espiritual, si yo tengo esa actitud arrogante de decirle, haz lo que yo hago, cree en lo que yo creo, porque si no, no te va a funcionar, es que tú debes de hacer esto, porque esto es lo que funciona. Si yo tomo esa actitud arrogante, estoy poniendo en peligro su vida y eso es muy delicado. Esto sí hay que hacerlo saber, ¿no? Es muy delicado porque una vida está en riesgo y puede ser que esa persona se dé media vuelta, se vaya y nunca más vuelva a regresar a una agrupación por la arrogancia que a veces algunos podemos tener creyendo que ya tenemos la verdad y la razón y no es cierto. Hay que entender que cada quien va a tener su propia fe, que cada quien va a practicar la fe de acuerdo a cómo la literatura o el libro te va llevando, te va llevando, te va llevando, de una manera en la cual todos podemos entrar aquí, ateos, agnósticos, creyentes, todos podemos entrar aquí. Tú puedes tener una convicción en tu fe o tu fe puede estar bien basada en alguna creencia, está bien, perfecto, pero no quiere decir que eso le va a funcionar a otra persona. Todos tenemos esa cuestión de poder tener esa libertad, de ir comprendiendo este tema de la fe y este tema de empezar a depender de un poder superior o de Dios, como cada quien lo concibe, pero todo es a través de un proceso, todo es a través de un proceso, todo es a través de que la literatura, el mismo programa me va llevando suavemente hasta que yo mismo un día pueda tener la convicción total de decir, ok, ahora sí entiendo de lo que me estaban hablando, entiendo lo que dice el libro, entiendo de qué se trata este tema de la fe y ahora sí siento y lo vivo y estoy teniendo una fe auténtica y tengo esta creencia o tengo esta convicción de acuerdo a Dios como yo lo entiendo y como yo lo concibo. Pero hay que tener mucho cuidado con la forma en la que nos expresamos porque pues es peligroso que podamos decir un mal mensaje o que podamos transmitir un mal mensaje. Así es que, bueno, ahí está la historia. Esta imagen que ustedes están viendo en la pantalla es para que puedan leer el folleto porque hay una historia bien bonita. Esas ya, pues por el tiempo ya no se las voy a narrar. Pero es una historia que les recomiendo que la lean bien en el folleto y habla sobre el encuentro que hubo del cofundador de este programa, Bill W., que conoció a un médico por cuestiones de una reunión social, pero pues lo trató, se conocieron y una experiencia muy bonita ahí, que dicen, con esto vamos a terminar. En este entonces, por primera vez me impresioné la manera como pudo ser como la manera en la cómo puede ser tan muerta la fe cuando no hay responsabilidad. El médico poseía una fe total de sus ideales, pero también practicaba la humildad y la sabiduría y la responsabilidad. De ahí esta soberbia demostración, mi propio despertar espiritual me había dado fe inmediata en Dios, un don verdadero, pero no había sido humilde ni sabio. El orgullo y la irresponsabilidad lo habían reemplazado. Esta historia está muy bonita, yo los invito a que lo lean en el folleto porque habla de cómo conoce a este médico
y un médico decente, un médico amable, cortés, muy buena persona, y entonces Bill se dedica a platicarle sobre su plática. Dice, su plática se concentró en la cuestión de la fundación del movimiento de los alcohólicos, y ahí él solamente hablaba de eso, y pues a este médico y a su esposa pues le pareció interesante el tema, lo escucharon, pero cuando entraron en estos términos de la fe, el médico le dice, bueno, creo que con lo que me has platicado parece ser que yo soy agnóstico, ¿no? O ateo. Y entonces dice Bill, pues en ese momento dije, ahorita mismo lo voy a convertir, ¿no? Lo voy a convertir para que tenga fe y se convierta en uno de nosotros. Y entonces le empieza a platicar de su experiencia espiritual, empieza a platicar de cuando él se le ilumina el cuarto y experimenta ese viento de espíritu y tiene esa conversión, y entonces le empieza a platicar todo esto, y el médico le dice, ok, ¿no? Pues qué padre que te pasó todo esto, pero el médico le dice, y tal vez tú no has pensado que eso que te pasó no habría sido alguna otra cosa, o sea, le dio a entender así, ¿qué tal si fue como un delirio, o a lo mejor fue otra cosa, ¿no? Precisamente lo que tú me estás diciendo. Y entonces, pues Bill se molestó con eso, ¿no? Le molestó, se sintió lastimado, ofendido, y entonces se comportó ya de una manera grosera con él. Y el médico, pues no lo hizo con la intención de ofenderlo, sino le dio su opinión, porque el médico tenía sus convicciones propias de lo que para él era, pues, este tema de la fe. Y entonces Bill se siente así como que ofendido, y pues esa plática quedó así como que áspera, porque Bill se sintió, y entonces, pues, después de esto, pasaron 3 años, y Bill vuelve a visitar a este médico, pero pues se lleva la sorpresa de que el médico ya había muerto. Su esposa le platica que ya había fallecido, y le platica la historia, y le dice, ¿sabe qué? Pues es que mi esposo, pues él tuvo la oportunidad de tener mucho dinero, muy buen trabajo, porque tenía a los amigos que lo podían colocar en hospitales de mucho renombre, y podría haber hecho una gran carrera y haber tenido una vida económica muy arriba, pero él prefirió irse a trabajar a un hospital que estaba en una de las ciudades industriales, una ciudad que estaba en una situación de problemática ahí de las cuestiones sociales, entonces estaba en una situación pues muy pobre, y él prefirió trabajar ahí, ¿no? Y cuando su esposa le decía, oye, ¿por qué no te vas a trabajar allá a los hospitales donde pues vas a estar bien, vas a ganar bien, vamos a estar mejor económicamente? Este médico le decía, pues tal vez tengas razón, pero yo no puedo convencerme a mí mismo de decir qué es lo que tengo que hacer. Yo tengo que estar allá con esa gente que me necesita. Y fue alguien que se entregó a la gente que necesitaba. Y además este médico padecía de una enfermedad cardíaca que nadie supo hasta que él ya cayó, pues, para morir, ¿no? Ya cayó en una situación donde estaba muy grave, y ya posteriormente murió. Hasta ese momento su esposa se enteró que él padecía de un problema cardíaco, y nadie sabía más que un amigo médico de él. Y cuando su esposa le preguntó, ¿por qué nunca me dijiste? Este médico le contestó a su esposa y le dijo, mira, es que yo no veía eh, con qué propósito lo podría haber hecho, o qué sentido tenía que yo te hubiera dicho para que tú te preocuparas, o para que todos los demás se preocuparan por mí. No tenía caso, de todos modos, esto me iba a pasar, ¿no? Iba a morir. Y entonces Bill W. dice, ahí me di cuenta de esta gran experiencia. Ese médico que Bill W. decía, ese médico incrédulo, esa persona incrédula que yo decía es un incrédulo porque no cree en Dios, porque no tiene fe, esa persona realmente estaba llevando a la práctica la humildad y la responsabilidad. Era un hombre que estaba practicando con los demás seres humanos el hecho de ayudarlos. Era una persona que tenía una verdadera humildad y que tenía fe, ¿no? Y que para Bill fue una gran enseñanza, fue un gran ejemplo, porque cuando Bill se creía que era así como que una persona que creía en Dios y que pues tenía una gran fe, y casi regañó a ese médico diciéndole, tú no crees y tú eres un incrédulo, pues le dio una gran lección, le hizo entender que Bill estaba en una arrogancia, en una soberbia espiritual, y que este médico, que supuestamente él decía que era incrédulo, lo decía Bill,
pues en realidad era una persona que practicaba la humildad, ¿no? Y que tenía una fe, por eso dice aquí, la fe sin obras es letra muerta, ¿no? Entonces, podrás decir que tienes mucha fe o que crees mucho en cierta convicción, pero si tus actos son contrarios, pues no tiene caso. Bueno, yo te invito a que leas este folleto. Yo, pues obviamente te lo platico así de manera muy resumida, ya el tiempo se me acabó. Pero yo te invito a que adquieras este folleto, a que lo leas. Y si no, pues por allí los que están en el grupo de WhatsApp del Movimiento 1910, mándenme un mensaje. Se los voy a enviar en PDF para que lo puedan leer. Pero si tú quieres adquirir el folleto, que es mejor tenerlo, aquí te lo pongo en la cámara. Mira, está muy pequeño, es un folletito, pero qué buenos temas trae. Y vamos a seguir trabajando con este folleto. Tiene temas muy interesantes, así es que pues yo te invito a que te adentres a la lectura, a que pues estas sesiones te sirvan para interesarte en los temas y que vayas adquiriendo tus libros y vayas leyendo. Recuerda que lo más importante de todo esto es que tú mismo puedas agarrar tus libros, puedas empezar a leer y tú mismo vayas sacando tus propias conclusiones y después podamos tener estos espacios, perdón, para poder compartir, debatir en el buen sentido de la palabra, pues todo lo que vamos viendo, ¿no? Siempre una charla de este tipo va a ser muy amena cuando pues todos ya tenemos información y compartimos nuestras opiniones. Así es que yo te invito en este caso pues que adquieras este folleto y si no, como te decía, pues te voy a enviar ahí en el grupo de WhatsApp de los que estamos en el movimiento, pues por ahí les voy a enviar el PDF de este folleto para que lo lean. Tú que estás viéndome en la transmisión o en la grabación, pues te invito, ¿no?, a que lo leas. Si tú estás en una agrupación donde se trabajan los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y estás en una agrupación, llámese cual sea, pues te invito a que adquieras la literatura. Recuerda, siempre va a ser lo más importante tener las bases. Y las bases se van a adquirir a través de la literatura, a través de los libros. Esto es nuestra base. No podemos irnos solamente con lo que dijo aquel o lo que dijo el otro, lo que dice él, porque ya tiene tiempo, por lo que dice mi padrino, o por lo que no. Es muy importante escuchar la experiencia, la voz de la experiencia de los que ya han caminado. Ellos son los que nos van guiando, nos van llevando de la mano, pero lo más importante es tener las bases, que es la lectura, ¿no?, la literatura. Así es que, bueno, yo te invito a que lo adquieras. Voy a abrirles el micrófono a los que están conectados para ver quién desea comentar, compartir algo referente al tema que vimos el día de hoy. A ver qué les parece, qué me pueden decir, qué les pareció esta parte. Ya están abiertos los micrófonos de todos para que quien guste, pues abra su micrófono y pues nos dé alguna opinión de esta parte del tema de la fe, de lo que es este folleto de Lo Mejor de Bill. ¿Qué les pareció? Pues esta poquita información, ¿no? Porque pues al final es mucha la información que viene dentro del folleto. Pero los escucho a ver quién se anima a... adelante. Sí, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Miguel. Adelante. Pues sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Esa situación, ¿no? Porque como dice, ¿no?, el tema, ¿no? Pues realmente son vidas, ¿no? Y pues de igual manera, ¿no?, cuando nosotros nos pasaron el mensaje o tuvimos la oportunidad de tener esa primera oportunidad de asistir a una agrupación, pues uno llega con temores, miedos, con dudas, ¿no? Situaciones donde muchas de las veces llega uno con de cruzar esa puerta es algo muy difícil, ¿no? Y pues Sí. uno que tenemos la oportunidad de ya tener cierto tiempo, privilegio de estar ahí, pues cuando llegue nuevo, pues recibirlo pues con cordialidad, ¿no? Y no enredarlo, ¿no? Y precisamente como decía, ¿no? Leer, tener información para poder transmitir algo que lo pueda ayudar y no lo pueda destruir. Bueno, yo siento que eso sería, ese es mi punto de vista. Gracias. Sí, gracias. Sí, en verdad que este es un punto que
Hay que poner ahí el dedo en el renglón, porque si hay algo que yo me quedo cuando leo este tema de lo que es la fe en este folleto, es eso, la responsabilidad que tenemos nosotros con la gente que llega, porque sin duda que la mayor parte de la gente que llegamos a los grupos llegamos confundidos, sobre todo en estos temas, temas de lo que es la fe, de lo que es Dios. Entonces hay una confusión enorme y debemos de ser muy cuidadosos de cómo le vamos a compartir el mensaje, porque lo vimos, aquí está en este folleto la experiencia que nos deja. Nos dice cómo llegó esta persona, el primero que le habló sobre su problema, su alcoholismo, su historial. Con ese sí tuvo esa cuestión de reflejarse, como nos decimos nosotros, y le pareció muy interesante, le impresionó, y si los que siguieron hubieran seguido en esa misma línea, créanme que seguramente esa persona se hubiera quedado, pero como los que siguieron posterior, los siguientes oradores se enfocaron con esa arrogancia de decirle, es que esto es lo que debes de creer, lo tienes que hacer así, es que a mí me funcionó de esta forma y es la única forma que va a funcionar, ¿no? Algo así. Entonces, eso fue lo que hizo que esta persona se dijera, no, yo no soporto más esto, mejor me retiro. Y esto, digo, el folleto lo habla cuando todo esto comenzaba, ¿no? El mismo folleto nos dice, ya hoy en día ya no es tanto este problema, pero de todos modos sigue pasando y es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado con la gente que llega para no darle un mal mensaje, para no decirles que tienes que creer así, de esta forma, como a mí me funcionó, porque si no, no te va a funcionar. No, no es cierto. Cada quien va a vivir su propio proceso. Nosotros nos debemos de limitar únicamente a la cuestión de decirle, pues a mí me funcionó de esta forma, busca tú el método en el que te va a funcionar, agárrate de la literatura, agárrate de la gente que tiene más tiempo, escucha la experiencia, pero lee, yo te voy a compartir lo que yo he vivido y la literatura también dice esto. Entonces hay que manejar todos los recursos para pasar un buen mensaje. Entonces sí, la verdad es que a mí les digo, léanlo porque la experiencia igual con este médico está hermosa y ahí es donde nos damos cuenta de que a veces nos caemos en esa arrogancia, en esa soberbia pues espiritual, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar? De los que están conectados, ¿alguien más que quiera comentar para pasar a los temas de a los informes que les voy a dar ahorita? ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono para comentar sobre este tema? A ver, Eri, si puedes abrir el micrófono, ya lo tienes abierto, ¿eh? Ya lo tienes abierto. Sí, lo que pasa es que no me podía conectar y la verdad nomás escuché lo último, ¿no? Lo último, en ese sentido, por eso es que me quedo callado, pero sí es importante que tengamos el conocimiento amplio de la lectura para poder dar un mensaje pleno, ¿no? Que no se malinterprete, porque regularmente decía lo que comentaban en esa última parte, ¿no? Luego queremos dar clases de moral o queremos dar clases de muchas veces tienes que hacer esto y el otro, y dice ahí en la misma literatura que luego perderemos la oportunidad con esa persona para poder seguir pasándole a lo mejor próximamente el mensaje, ¿no? Eso es lo que, nomás del último que alcancé porque no me podía conectar. Ah, ok, no te preocupes, muchas gracias. Sí, de todos modos, no se preocupen los que ya se conectaron al final. Pues vamos a subir la grabación ahí al canal de YouTube, a la página de Facebook y pues por el grupo de WhatsApp. Y pues bueno, voy a darles los informes que tengo aquí. Recuerden, hay una invitación, aprovecho para los comerciales, como decimos, próximo jueves, 22 de septiembre, 8 de la noche, tenemos un evento muy importante, vamos a tener la reapertura del grupo Topo Gratitud, que también es parte del movimiento 1910, y bueno, pues a esto vamos a estar festejando 16 años de esta fuente de vida, así es que los esperamos a todos el jueves 22 de septiembre,
a las 8 de la noche. Ahí están pues, los datos. También nos pueden ver en la página. Y también queremos invitarte, tú que nos estás viendo en la grabación, te invitamos a que te registres. Todavía tenemos lugares disponibles. Ya se acerca la fecha, ya estamos pues a unos cuantos días, de este próximo taller. Es un taller presencial los días 12 y 13 de noviembre con el tema El Camino hacia el Perdón. Es una experiencia muy bonita que esperamos que no te vayas a perder, una experiencia que va a transformar tu vida. Incluye lo que es el transporte, viaje redondo, salimos desde las instalaciones del movimiento, incluye lo que es el hospedaje y los alimentos. La sede va a ser en un lugar muy bonito que es el Arenal Hidalgo. El lugar está muy padre. Si te gusta a ti esto del bosque y todo eso, pues ahí lo vas a disfrutar mucho. El lugar está hermoso. Ahí está el número de WhatsApp para las reservaciones, para que puedas pedir informes, para que puedas reservar tu lugar. El cupo es limitado, obviamente, y esperamos que puedas asistir a este taller. Esperamos contar con tu presencia. Ahí están los números. Así es que, bueno, pues ojalá que te podamos ver ahí en este taller. Es una experiencia que, pues vamos a tocar un tema que es fuerte, la verdad es fuerte el tema del perdón, pero qué importante es poder aplicarlo, vivirlo, ¿no? Vivir esta parte del perdón. Así es que, bueno, pues de mi parte, yo quiero agradecerte por haberte conectado, a todos los que se conectaron. Muchas gracias, en verdad. Ayúdenos a que esto sea, pues, cada vez más, que la gente se vaya conectando más. Compartan los enlaces para que la gente se conecte y también compartan los links de las grabaciones ahí a través del canal de YouTube. Tu Casa 1910, compartan los links a las personas que ustedes sepan que tal vez les pueda servir esta información. Vamos a estar tocando en próximas sesiones también temas interesantes como la depresión, como la ansiedad, como la soledad, como en fin, ¿no? Una serie de temas que son también interesantes y que sí le pueden servir a muchas personas esta información. Vamos a tener invitados en próximas sesiones. Ya estamos trabajando fuerte para darle vida a lo que es la cabina 1910. Ahí vamos a tener invitados de lujo también. Así es que, bueno, tenemos muchos proyectos por delante, pero necesitamos del apoyo de todos ustedes, necesitamos de su apoyo, necesitamos que se conecten estas transmisiones para que lo hagamos más nutritivo, para que ustedes den sus experiencias, sus puntos de vista y esto sea más enriquecedor para todos, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima semana, próximo domingo. Vamos a estar en esto que es charlas de café. Espero se puedan conectar y de mi parte sería todo. Les agradezco su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y los que estamos ahí en los grupos, nos vemos el día de mañana en nuestra sesión. Ahí los esperamos. Gracias a todos. Pásenla bonito. Excelente noche.